Conversación entre Julieta y su nodriza. ¿Ven, nodriza, aquel gentil hombre quién es? El hijo y heredero del anciano Tiberio. ¿Y ese que sale en este instante? Yo diría que es el joven Petrucio. ¿Y ese otro que le sigue? ¿Aquel que no bailaba? No lo sé. Ve y pregunta su nombre, y si ya es casado, conviértase la tumba en mi lecho nupcial. Es Romeo su nombre, es un Montesco, el hijo único de vuestro peor enemigo. Mi amor único nacido de mi único odio. No mucho te desconocía, ahora te conozco y ya es tarde. Nace mi amor la fuerza que me obliga a amar a quien es mi enemigo. ¿Cómo? ¿Qué dices? Versos aprendidos de uno con el que he danzado. Hola a todos y a todas. Acabamos de oír un apartado de la obra de Romeo y Julieta, quizás una de las obras más representativas del dramaturgo inglés William Shakespeare. Específicamente el apartado que acabamos de escuchar hace referencia a la escena quinta del acto primero. Fundamentalmente son las últimas líneas, las que anteceden o dan apertura al acto segundo. Quizás la relevancia de este apartado y la razón por la que lo elegimos es que en últimas logra sintetizar el argumento global de la obra en el sentido de que, como lo pudieron notar y algunos pueden inferir, se trata del momento en que Romeo y Julieta se conocen o tienen su primer encuentro, eh, aún sin saber quién es el otro. Julieta está indagando sobre quién es aquel personaje con el que ha bailado en la fiesta y descubre precisamente que se trata de Romeo, uno de los hijos de los Montesco, de la familia Montesco, donde pues ella empieza entonces su reflexión o su penuria en el entendido de que los Montesco y los Capuleto, es decir, la familia de Romeo y la familia de Julieta, pues tienen un conflicto histórico, ¿no? Entonces de ahí las referencias del amor que emana del odio, del lugar del odio, y bueno, esa tensión que va a expresar o que va a quedar como insignia en la cultura popular sobre lo que significa Romeo y Julieta como una historia de amor o como ha sido leída aparentemente, ¿no? En esta oportunidad lo que queremos hacer es proponer una lectura alternativa a la obra de Romeo y Julieta, una lectura que, como diría Barthes, ponga atención o no deje nada y ponga atención a cada uno de los elementos de la obra, digamos, más allá de concentrarnos en, digamos, en la articulación de hechos al final, es concentrarnos incluso porque en el lenguaje que está usando Shakespeare. En ese sentido, pues es que hemos denominado esta cápsula y este momento del taller como Romeo y Julieta o el problema de la lectura. Para iniciar, creo que valdría mucho la pena pues tener alguna referencia sobre la obra, digamos, dimensionar un poco su importancia, saber un poco sobre su composición, sobre las referencias que podríamos encontrar detrás. Entonces, estaría buenísimo que nos contaras un poco sobre la misma. Romeo y Julieta, que es esta obra que reconocemos de 1594, 1595, no es estrictamente la obra novedosa de este tiempo, sino que bebe de un argumento que existe en la trama de otra obra, de otra historia, que se titula Bandelo, y que fue escrita incluso 40 años antes de que William Shakespeare publicara esta obra, y que incluso también fuera representada. Eso es fundamental. Ahora bien, esta obra de Romeo y Julieta la reconocemos como una obra de 5 actos en donde Romeo y Julieta, de alguna manera, van desenredando con una calidad estetizada de las palabras todo el argumento de esa concepción de amor que tiene unas particularidades dentro de la obra y que esto es fundamental porque no hablamos de cualquier amor. No hablamos del mismo amor que ocurre, por ejemplo, en Marco Antonio y Cleopatra, dentro de otras obras de Shakespeare, o Macbeth y Lady Macbeth, que son personas, digamos, en una etapa adulta y que las concepciones alrededor de las que se desarrolla este amor son absolutamente diferentes a lo que ocurre, por ejemplo, en Romeo y Julieta, porque estamos hablando de personas que son adolescentes, en este caso, Julieta que tiene 13 años. Ahora bien, estos datos, ¿por qué son claves? Porque en ese ejercicio de las lecturas e interpretaciones de Romeo y Julieta, varios críticos literarios han optado por tomar algunas distinciones de esta obra. ¿Por qué? Porque usualmente se conoce como una tragedia.
dado el final trágico de la muerte, no solamente de los protagonistas, sino de varios de los personajes que están alrededor de esta obra. No solamente allí, sino incluso en el acto tercero, en donde también ya ha fallecido algunos de los personajes como fundamentales en la obra. Ahora bien, por ejemplo, tenemos una posición en donde se cataloga la obra como una obra lírico-trágica. Y Melchori, que es uno de los críticos literarios, nos dirá, está dentro de esta categoría porque se sale del concepto único de la tragedia. ¿Por qué? Porque tiene unos elementos en donde su texto está escrito no solamente en prosa, sino también en verso y también en verso blanco, es decir, verso no rimado. Y estas estructuras tienen unas connotaciones en el sentido en que hay unas particularidades de quién siempre habla en verso, por ejemplo Romeo y Julieta, y de quiénes hablan en prosa. Por ejemplo, personajes secundarios que están en muy pocos momentos de la obra o personajes que tienen unas perspectivas diferentes en términos de acción de la obra. Otros elementos también se presentarán, por ejemplo, Harold Bloom dirá, aquí vemos algo parecido a lo que podría ser un poem lírico. Recordemos que un poem es los cantos que se daban de victoria o de guerra en la antigua Grecia, que eran profundamente versados, estilizados y que pues los lugares de solemnidad que se les daban eran sumamente claves. Pero además que diga que son elementos tragicómicos, hace que nos preguntemos, wow, momento, ¿cómo así que tragicómicos? Y es aquí justamente en donde quisiéramos ahondar. ¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos darle una caracterización a una tragedia que se sale de la concepción de la tragedia? Y esto no es un tema menor por la razón de que la forma porta contenido. Y eso es también lo que venimos hablando con Barthes, ¿no? Esta forma que nos está estructurando y que nos está mostrando Shakespeare, que nos dice, aquí les dejo la obra, interprétenla, nos da un punto de reflexión. Y aquí varias preguntas, perdóname, aquí varias preguntas antes de cerrar, y es, ¿cuáles serían los elementos que podrían hacernos dudar de que esta tragedia pueda caber en otros géneros dramáticos como lo es la comedia? ¿Qué personajes? ¿En qué momentos del argumento? ¿En qué peripecias? ¿En qué características en específico del género? Sí, no, creo que es último que has planteado, digamos, ancla muy bien todo, digamos, esa discusión que nos has traído, esa discusión teórica, hermenéutica sobre la obra de Romeo y Julieta, con precisamente la propuesta o, digamos, esta forma que habilita una práctica de la lectura posible. Y es precisamente, podríamos leer a Romeo y Julieta mirando las articulaciones narrativas y llegando al final, y efectivamente podría caber como la gran historia de amor o el gran drama de amor, en el sentido de que es un amor que se expresa con tal magnitud que está dispuesto a renunciar a lo más importante que es la vida misma, ¿no? Morir por amor sería como la manifestación última, si se quiere, como del amor o de la posibilidad emotiva. Ahora, otra lectura se preguntaría por qué en toda esa narrativa que nos lleva a la fatalidad última, al límite del amor, se acompaña o aparece todo el tiempo pues con elementos que nos dejan con cierto grave perplejidad por lo que decías tú, por lo cómico que son. O sea, pareciera que incluso ese amor romántico, ese amor que se representa en escenas cómicas, no es solo cómica para quien lo lee, o sea, uno lo lee y se pregunta, ¿pero qué está pasando acá? Sí, sino también para los mismos actores. O sea, es espectacular esta escena cuando Fray Lorenzo le dice a Romeo, o sea, perplejo, anonadado, que me estás diciendo que te quieres casar y que amas a una persona que acabas de conocer. O sea, casi que pareciera una intuición, una intención que se está aportando ahí. O sea, no sabemos si Shakespeare lo pensó así, aunque parece difícil suponer que lo dejó al azar, pero bajo esa lectura que le da peso a todo, o sea, a cada argumento, a cada línea, y lo que dices tú, a la forma del lenguaje, que porta en sí mismo también una propia trama, que es una trama que disemina en la lectura, es decir, que se hace múltiple en la lectura, y que no canaliza en el otro régimen de lectura, que es la gran historia de amor fatal que llega a la muerte. Creo que hay elementos muy potentes, y creo que es precisamente ahí donde se juega nuestra intención con la denominación de este momento del taller, ¿no? Es Romeo y Julieta, o en el sentido de que puede ser equivalente el problema de la lectura, es decir, la lectura es un problema. Es un campo abierto de discusión, de tensión, de problemática, donde emergen todas estas posibilidades en la que nosotros hacemos una intervención particular, una entre otras. Una entre muchas. El paradigma que dice el amor que se expresa en su fatalidad, una que dice, no sé qué podría decir. Por ejemplo, a propósito de eso que dices, entre esas interpretaciones, y hay un fragmento que Bloom tiene en Shakespeare, la invención del humano, que dice: Shakespeare
no se atrevió a matar el amor en Romeo y Julieta, se atrevió a matar los amantes. A los amantes, sí. Entonces, Claro. wow, es una reflexión de qué tan fatal de alguna manera también es la tragedia, uno, Ujú. y dos, pues también nos pone, aunque claro, no vamos a desarrollar todo el argumento aquí, porque la idea es que lleguemos a descubrirlo en un espacio presencial, y por eso no estamos soltando toda la información. Este ejercicio que se crea con el lenguaje, estos universos estéticos, estos universos de trama, casi que a veces nos presentan en Shakespeare de una manera muy, muy constante un metateatro, una representación dentro de representación, como ocurre también en Hamlet, como ocurre también en Macbeth, como ocurre incluso también en algunos momentos en Romeo y Julieta. Entonces, aquí lo clave y lo interesante, lo absolutamente fascinante, es descubrir, en realidad, cómo nos lleva la historia hacia dónde nos está llevando. Y cómo son las interpretaciones que hemos asumido, cómo las reivindicamos, cómo las mantenemos o cómo las cambiamos. Sí. Bueno, yo creo que hasta ahí iríamos por hoy. Simplemente como un intento de convocarlos a que participen en el taller presencial, de que, digamos, habilitemos como esta forma de lectura que estamos proponiendo. Y nada, que busquemos el placer del texto, no solo en esa narración lineal que articula hasta el final, La estructura sino aristotélica. en cada paso de la misma obra, en cada De paso, acuerdo. en cada recurso lingüístico, cada giro, cada argumento. Entonces, nada, nos vemos en el taller y en una próxima ocasión. Crono en movimiento, que pronto se hace tarde el escribir gritando el tiempo pasa. Un día más es un día menos, al menos ya no nos echamos de menos si no nos vemos.